no solo el ilustre Mozart terminó en la fosa común. Nuestro entrañable José Guadalupe Posada también terminó con los huesos rotos en un agujero. Y aquí murió, en el corazón del polémico Tepito, este artista que sin duda grabó una irreprochable estética de lo mexicano. Las Posadas de Posada. Posada es el creador de una estética nacional, de la estética nacional moderna, y no podemos hablar de un lenguaje artístico actual, moderno ni contemporáneo, si no hablamos justo de esa referencia, ¿no? Que tiene que ver con Posada, con esa imaginería que empieza a brevar pues toda esa parte pues de nuestra cultura mexicana, ¿no? Pero hoy no queremos hablar del Posada del pasado con ambiente de organillero. A cambio, en esta mezcladora, buscaremos al Posada transgresor, al humorista y quien ha sido para muchos una fuente de inspiración. Posada, nacido en la ciudad de Aguascalientes en 1852, buscó ampliar sus horizontes como grabador y buscó posada en la Ciudad de México. Aquí conoció, entre otros, a los editores Antonio Vanegas Arroyo e Irineo Paz, este último abuelo de Octavio Paz, quien lo acogió en su imprenta, donde en el suplemento La Patria Ilustrada, José Guadalupe publicó una serie de inolvidables calaveras. Yo creo que internacionalmente, por ejemplo, el caso de las calaveras, las puedes encontrar en muchos lados. Yo pienso que eso es lo más influyente de él. Tiene una tradición muy fuerte que uno puede trazar una línea desde Posadas a nuestra actualidad, ¿no? Y en los talleres de grabado en específico también puedes encontrar eso. ¿Por qué? Porque la gráfica es uno de los pocos medios donde todavía se sigue conservando esa tradición y ese vehículo del maestro al alumno, ¿no? En La Mezcladora tenemos a tus órdenes nuestras redes sociales, espacio de encuentro de las artes visuales y el diseño para promover muestras y exposiciones, postear comentarios y sugerencias y obtener mayor información sobre los temas que nos apasionan. En el centenario de su muerte, cabría ver a Posada como el tutor de la comunicación visual en México. Tenemos un Posada cuya obra tiene posada en la publicidad, la estampa religiosa, el humorismo gráfico y la caricatura política. Lo abarcó casi todo, en realidad, ¿no? Desde recetas de cocina, libros infantiles, la nota roja, los sucesos, estampa religiosa. Lo abarcó casi todo, entonces en verdad es impresionante. Y hay mucha de esa obra que casi no se conoce. Un mosaico, ¿no? Digamos, de elementos, porque algo que nos parecía importante era mostrar que Posada
tenía en algún momento como productor de imágenes, digamos, de su tiempo, una responsabilidad de construir, por ejemplo, o de desarrollar diseños de marca que lo haría de alguna manera un diseñador, ¿no? Un publicista, ¿no? En otros momentos hace cosas para periódicos, ¿no? Publicaciones periódicas con cierta tradición, digamos, y cierta línea, digamos, o cierta política editorial que lo convierten en otro tipo de autor. Entonces, eso permite que la producción de Posada sea muy diversa, que sea muy plural, que sea múltiple, ¿no? Y entonces, no solamente la sátira es fundamental, sino que también hay otros esquemas, digamos, que están rondando en torno a su trabajo. Evidentemente, este elemento ha sido como un elemento muy recuperado por la estética contemporánea. Pues me gustó que no me invitaran a exponer una calavera, porque hubiera sido tal vez lo más normal o lo más lógico, pero esto de alguna forma creo que sí conecta más con Posada, o sea, en el sentido de que son imágenes populares, son imágenes que están rondando en los medios. Posada fue un artista de los medios. Es de los primeros diseñadores mexicanos gráficos, porque trabajaba tipografía, trabajaba dibujo, trabajaba ilustración, trabajaba grabado, trabajaba mensajes. Y es algo muy interesante que a lo mejor la gente desconoce, que el diseño gráfico no solamente es tomar una imagen y ponerla, es un discurso, es un medio de comunicación, es llegar a un mensaje bien desarrollado para que el público o el perceptor lo entienda. Y es algo que creo que Posada tenía. En esencia le pedían un trabajo que hablara, por ejemplo, de las cigarreras, y él se encargaba de desarrollar una gráfica específicamente de eso. Por la preparatoria, cuando empiezo a estudiar más la herencia plástica que ha habido en México, descubro que no solo hizo eso, ¿no? Sino que también fue un comunicador visual y que él se encargaba, por ejemplo, de contar historias a las personas, como narrador visual o como fotógrafo, que en su época no había. Pues él le decía a la gente, pues estos son los sucesos que acontecieron, ¿no? Y cuando voy descubriendo todos estos elementos y todas estas visiones que él tiene, entonces empiezo a nutrirme más, ¿no? Como ver qué elementos va agregando, y yo creo que espontáneamente pues esta exploración fue llevando una cosa a la otra, a la otra. La buena prensa de la Catrina estuvo a cargo de Diego Rivera. La original, la calavera garbancera de Posada, transfiguró gracias a Diego en la inmortal Catrina. En el mexicano, sí. Yo creo que sí, porque siento que son ya como de las imágenes que se han formado muy de México, ¿no? Digo eso y a través del Día de los Muertos y muchas cosas, pero siento que de ahí sale mucho, ¿no? O sea, posiblemente también conecta con cosas mucho más viejas y pues tiene que ver con la cultura de la que venimos, ¿no? Pero sí pues es muy icónico Posada, o sea, es un artista a la vez muy fácil de reconocer y muy único en ese sentido.
evidentemente cuando produce en un contexto en donde su trabajo lo deja fuera de la mera etiqueta de artista, ¿no? Porque no formaba parte del sistema de las bellas artes, digamos, o del sistema de las artes de su momento, entonces no se le puede tipificar en su momento como artista, sino es más bien después cuando Jean Charlotte, Diego Rivera y todo este grupo de intelectuales lo empieza a insertar dentro de un circuito, digamos, artístico, institucional, canónico, que empieza a adquirir esta otra cualidad. ¿Cree que nos representa como mexicanos también? Pues no todo al sector, más bien a los encumbrados, a los políticos, a los ricos, que siempre han existido. Actualmente sigue sucediendo, ¿no? O sea, desde antes hemos tenido pobreza, hemos tenido represión y bueno, él lo publicó desde hace muchos años, ¿no? Y actualmente pues sigue sucediendo lo mismo, ¿no? La importancia de Posada está en el modo como ve el mundo a México. No nos hagamos bolas. Las dos únicas imágenes mexicanas verdaderamente universales son la Catrina y la Virgen de Guadalupe. La obra de Posada es enorme y está muy presente. Y está muy presente, entre otras cosas, porque hay que recordar que Posada es el constructor de las imágenes, de una de las imágenes más fuertes en México, como es la Catrina, que sin duda es la imagen mexicana más conocida universalmente y la imagen que compite con la Virgen de Guadalupe en México para ser la más conocida. Las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. Por ejemplo, cuando vinieron unos amigos ucranianos a pintar a un festival de murales, les presenté un libro de Posadas y se volvieron locos. Así dijeron, ay, ¿en serio esta persona hacía esto? Y eso, retomaron como algunos elementos para dejarle a México como este diálogo cultural, ¿no? Es decir, estamos retomando esta pieza, pero pues, la incorporamos a nuestro trabajo y la reinterpretamos, ¿no? Están inspirados en él, pero solo lo toman como un maestro, por así decirlo. ¿Usted de dónde es? Española, vengo de Palma de Mallorca, soy asturiana pero vivo en Mallorca y estoy trabajando aquí una temporada y bueno, he venido a la exposición de Posadas, ha sido un descubrimiento para mí y he descubierto que era un poco la imagen de México que todos conocemos fuera, está todo en el trabajo de Posada, ¿no? Y me parece muy interesante. Y cuando tú estás afuera y te voltean a ver, regresas, entonces ya te empiezan a ver. Y es algo que ha sido una fórmula muy interesante, sobre todo en los diseñadores mexicanos. El tema de las luchas, el tema de las calaveras, el tema de Día de Muertos. Esos temas son como muy identificados fuera. Pero cuando hablamos dentro de la misma ciudad, del mismo país, pareciera que no existe. Entonces, hasta que no es reconocido afuera, lo empiezan a reconocer aquí. Entonces sí, la nueva generación, y nosotros somos una generación que lo usamos, empezamos haciendo cosas de luchas, ¿no? Retomando la lucha y ahora, pues después de un cierto tiempo, estamos de nuevo retomando el tema de los Días de Muertos y las calaveras. Posadas es uno de mis artistas favoritos, al igual que Diego Rivera, pero Posadas para mí es el padre del arte popular.
ya que fue uno de los primeros que se atrevió a hacer cosas que ningún otro artista hacía, burlarse de lo político, y de ahí muchos nos fuimos influenciando, decir, no sé, hay artistas que involucran mucho la calavera, Doctor Lacra, a mí se me conoce como el Posadas de la lucha libre. Bueno, recién estoy empezando a verla, pero vi afuera como caricaturas de tono social, político y bueno, me llama la atención un poco eso porque vengo de un país que estamos también en una onda de bastante crítica de ese estilo y me gustó. ¿Cree que nos representa ante el mundo como mexicanos? Pues sería una representación muy simplista de lo que somos como mexicanos, pero que sí nos representa, porque tal vez los extranjeros no nos conocen a fondo y es algo que sí es algo muy significativo para representar al mexicano, aunque sea tal vez una representación simplista de lo que somos. El último de mi madre llorona y el primero que te di. Hay que pensar que el arte, la gente lo aprecia o no lo aprecia y no le importa quién es el autor, ¿no? Y en este sentido, quizá miles de mexicanos han visto miles de obras de Posada y no tienen ni idea de quién es. Y tampoco importaría, pero para efectos académicos y para efectos de divulgación y para efectos de que la gente sepa quién es, pues en ese sentido es lo que el trabajo que he estado haciendo, ¿no? ¿Ya conocí el trabajo de Posada? No, es la primera vez que vengo, porque le dejaron a mi hijo tarea y lo traigo ahorita para ver, pero me parece muy interesante porque yo no lo había oído mencionar. No lo conocía. Me llamó mucho la atención y me causó una impresión pues sí grande, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el artista hidrocálido nacido en el siglo XIX y un rave o un concierto actual? Pues que como apóstol del diseño gráfico, Posada es también el padre del flyer mexicano. La actualidad de Posada toca la piel. Los tatuadores de España, Argentina y México ven en este artista muerto hace un siglo una fuente de inspiración. Creía que era como el punto, bueno, quizás no lo sabía antes, pero tenía como referentes, ¿no? Por lo que vi, y de igual desde muy niña vi mucha gente tatuada, siempre me llamaron mucho la atención, y entonces por una cuestión como, era el punto medio entre el arte y el diseño, que llevaba taller de grabado, ¿no? Entonces sí es como un referente, pues súper icónico, ¿no? Súper importante y pues básico, ¿no? Tiene una cuestión de, pues como de seguir, ¿no? De crecer, y pues eso fue como lo que me llama la atención, más obviamente lo que proyecta, pero es como muy impactante también el estilo que tiene. Hay un buen de extranjeros que vienen y siempre, o sea, siempre me ha tocado que si quieren calaquitas, ¿no? O sea, o la clásica calaverita de azúcar, siempre me toca hacer un montón, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda. Alarma, Metro, Prensa, El Universal Gráfico. Son la verdad demasiado gráficos. Posada en la Gaceta Callejera fue más allá, con su delicada e irónica impresión de la nota, que va del amarillo al rojo. Me gustó mucho, bueno, sus calaveras, obvio, y también pues cómo retrata todo
no sé, cosas que pueden ser muy amarillistas y cómo lo retrata de forma que se ve divertido. Y no sé, los detalles, me hace mucho detallado y me gusta, a mí me gustan mucho los detalles y cómo él tiene la paciencia en hacerlo. Él no pinta por pintar o por hacer una gran pintura, o sea, realmente es una cosa como de comunicación directa, o sea, él hace algo en relación a algo que ocurrió para el día siguiente. Y eso le da, pues lo diferencia, yo creo, o sea, le da algo como muy fresco y muy inmediato y muy, que yo siento que sigue vivo. Incluso hay una contradicción con Posada porque son muertos, pero en el fondo está retratando la vida y su manera es como muy vital y a mí me gusta sentir eso de su trabajo. En un mundo tomado por una inacabable comentaritis en los medios, el grabado de Posada, cuya filiación política era más bien ambigua, está lleno de claridad y muy crítica ironía. Pues yo creo que nos deja muchísimas cosas. Digo, si hablamos en temas políticos, pues hay que hacer una reflexión que pareciera que estamos igual que hace 100 años, ¿no? Cuando se hablaba de estos temas, cuando se discutía estos temas, pues parece que no ha pasado nada. Seguimos teniendo los mismos problemas que reflejaba Posada en sus trabajos. Pues lo que pasa es que son obras que no conocía y en realidad todo me ha llamado la atención, la exactitud de sus trazos y cómo reflejaba la realidad de ese momento histórico y para mí es muy significativo y muy importante. Una especie de chiste para mí, ¿no? Que ahora que Posada tiene 100 años que murió, ahora sí se le reconoce mucho. Lo que manejamos en México, ¿no? La adoración, o bueno, esa especie de burlarnos de la muerte, de vivir de fiesta con ella, a pesar de que estamos vivos. Sabemos que vamos a morir, pero la recibimos con gracia, ¿no? Y benevolencia. La Catrina pues significa la muerte. Para mí es la muerte y pues apenas estoy empezando ahorita a entrar a conocer varias cosas. Entonces se me hace una representación muy hermosa de lo que nosotros tenemos y a dónde vamos. Creo que la influencia que tengo no solamente viene de un libro o de la televisión, viene realmente de donde vivo, de donde me desenvuelvo. Salgo a la calle y de repente veo el caos que existe, sobre todo en las colonias, vivo en una colonia popular, entonces eso te da como una perspectiva diferente. O cuando vas a Europa ves completamente otro tipo de imagen a nivel de ciudad, ¿no? Creo que el caos ha sido importante en una generación de diseñadores. Y la casa en Tepito, donde muere de una manera triste, porque muere solo, de alcoholismo, abandonado, y de hecho va a caer en la fosa común. Sus restos están perdidos, nadie sabe dónde quedaron. ¿Sabe que aquí murió José Guadalupe Posada? Sí. ¿Usted conoce el trabajo de Posada? Sí, pues los grabados, y que cumplió 100 años, que murió aquí solo, y que es conocido mundialmente. Al comienzo comentamos que el noble Mozart fue como nuestro admirado Posada, enterrado en la fosa común. Y algo más, ambos murieron pobres y en el abandono. Y nos queda la duda, si tanto el nacido en Salzburgo como el nacido en Aguascalientes cobraran derechos por su obra, serían de los hombres más ricos del planeta. Es otra ironía no de la magia blanca ni negra, sino de la magia prieta. Porque las nuevas generaciones voltearon a ver. No solamente hay calaveras, no solamente hay elementos del grabado, hay muchísimas cosas más y sobre todo creo que es el mensaje. Y bueno, al final de cuentas creo que es eso, tratar de recordar por qué se hacían este tipo de discursos. Sí, veremos evidentemente que hoy día es un artista completamente vivo, es un personaje vivo, es un fenómeno que sigue nutriendo los valores estéticos del arte contemporáneo.